Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al nuevo vídeo de Legend of Mushroom. Y estamos aquí para hablar de las mejores habilidades y los mejores compañeros, ya que muchos de vosotros me lo habéis pedido. Y vamos a desvelar cuáles son las mejores habilidades que debemos de llevar y los mejores compañeros para hacer más daño y para avanzar más rápidamente. Antes de nada, dejadme que os cuente que fijaros, como estáis viendo en pantalla, qué rápido estamos despachando a los bosses. Apenas nos quitan vidas. Si estáis siguiendo las guías que estamos subiendo en el canal, pues deberíais llegar a un punto en el que estéis exactamente igual que yo. Y ahora ya lo que me queda es ir farmeando para intentar entrar dentro del top 100. Os voy a mostrar por aquí para que lo veáis cómo estamos actualmente y os voy a ir mostrando el progreso que vamos a ir haciendo. Estamos actualmente en la clasificación de todos los servidores 442, pero vais a ver cómo esto a partir de ahora, que vamos a poner el modo tryhard, vamos a ir subiendo poco a poco, y todo esto es gracias a las pruebas que estamos haciendo y todo lo que os voy contando en las guías. Así que ya sabéis, chicos, suscribiros para no perderos ningún consejo. Bien, vamos a hablar primeramente de las habilidades. Estas son las habilidades que estoy llevando yo, que veis qué rápido despachan las oleadas, y los bosses también con relativa facilidad en función del boss que sea. Hay unos que mucho más rápido que otros. Y ahora estoy en un momento en de que solamente tengo que dejarlo que vaya farmeando e ir subiendo de lo que es de nivel o de clasificación dentro de la clasificación global. Vale, ¿cuáles son las habilidades más interesantes que podemos llevar? Bueno, ya sabéis que esta es la primera, es la habilidad del héroe en función de la clase que habéis elegido. Yo ya sabéis que os dije en un vídeo anterior que para mí la mejor es mago, así que ahí lleva el meteorito del mago, y el resto son estas de por aquí. Pero vamos a venir por aquí a las habilidades y os voy a explicar porque hay otras que me parecen que son incluso hasta mejores que las que estoy llevando. A niveles bajos, para mí las más importantes o las que podemos destacar son esta de por aquí, que es detalle de habilidad en rapidez. Esta lo que hace es causar daño. En función del nivel en que tengáis la habilidad, pues va a causar más o menos daño y aumenta la velocidad de ataque un 30%. Esto es mucho, chicos. Incluso hasta hace poquito yo la he estado llevando para algún boss que me he quedado un poquito atascado y para que no llegaba a matarlo a tiempo, o que me eliminaba o lo que sea, pues me ponía esta habilidad y me daba ese burst de rapidez y podía llegar a eliminarlo antes de finalizar el tiempo. Os va a venir bastante bien. Si no la estáis utilizando, chicos, poneros la rapidez, porque al principio a niveles bajos viene muy bien. Luego también está por aquí esta otra que coloca una trampa que causan 641 de daño a los enemigos, caen en ellas y se quedan aprisionados. Puede servir, a mí la de las azules, esta es la que más me conviene. Y la arañita que invoca arañas que causan 154% de daño en un área de objetivo. Esta, bueno, también puede servir al principio, podéis combinarlas, pero sobre todo las de las azules, la mejor es la rapidez. De estas no hablamos porque estas son las que llevas al principio y enseguida empiezas a sacar otro tipo de habilidades. Luego pasamos ya a las moradas, y dentro de las moradas ya veis que yo estoy llevando la piña porque la piña hace bastante daño. Invoca 5 piñas consecutivas que causan un 247 de daño en área objetivo. Hace bastante daño, chicos, aunque aquí no parezca que porque no sé si esto está bien o está mal, porque no lo pone como porcentual ni nada, pero si lo probáis en el juego vais a ver como que cuando caen las piñas meten muchos críticos y saltan los críticos y hace bastante daño, y sobre todo a los bosses cae bastante rápida la vida. Yo creo que esto no sé si está bien traducido o aquí hay un bug en esta descripción, porque a mí me resulta que la caída de piñas hace mucho daño. Luego yo he estado llevando hasta hace poco las enredaderas que causan 947% de daño a distancia y aprisionan a los objetivos, pero en cuanto he tenido otras mejores, pues las he estado llevando. Lo ideal es llevar una defensiva, que ya puede ser o bien el rejuvenecimiento, que lo que hace es causar daño al objetivo y regenerar un 5% de la vida máxima, o llevar el champiñón este de aquí, que es la protección, que también causa daño y obtiene un escudo del 20% de la vida máxima durante 10 segundos y te hace, pues digamos de alguna manera, inmune. Yo de momento con el escudo me está sirviendo. Si en algún momento necesitáis apoyo de dos habilidades, pues os ponéis las dos habilidades y sin problema también yo lo he estado llevando. Y luego las de ataque que tenemos que llevar, pues por ejemplo este de por aquí, la pista de Batman, que es el murciélago. Invoca murciélagos que causan 347% de daño a distancia por segundo durante 5 segundos. La verdad que es una habilidad que para limpiar áreas está bastante bien, y a los bosses pues bueno, también les hace bastantes cosquillas. No es la mejor de todas, pero me gusta llevarla. Luego tengo por aquí esta otra que es Espera, que lanza cactus que causan 1635% de daño a distancia y reducen la velocidad de ataque de los objetivos a su alcance durante 5 segundos. Para las oleadas, la reducción de velocidad
pues tampoco es que sea tan buena, pero para los bosses sí, porque vais a hacer que os hagan menos daño en el tiempo que dura la batalla. Así que chicos, puede ser una opción muy buena el reducirle la velocidad si vais un poquito justos o veis que os matan antes que vosotros al boss. Así que utilizar este tipo de habilidades. Luego por aquí estas habilidades hay dos concretamente, todas son muy buenas, pero hay dos que me gustan bastante y que no las tengo todavía y me parecen muy buenas. Una es esta, que es el golpe dimensional, que lanza cactus que causan 1657% de daño a distancia y reducen un 20% el ataque de los objetivos a su alcance. Esta me la he encontrado en PvP contra otros jugadores y la verdad que es bastante molesta. Para el PvP está muy bien y también para los bosses que te hagan menos daño, pues también puede venir bastante bien. Me gustaría conseguirla, esperemos conseguirla pronto, poder equipárnosla y ir todavía mejor de lo que vamos actualmente. Y luego está la bomba de oros, que esta es muy buena, chicos. Lanza monedas de oro que causan 1450% de daño a distancia y aumenta tu propio daño de ataque un 35% durante 5 segundos. 5 segundos y luego se regenera cada 13 segundos. Con lo cual casi siempre vamos a tener ese ese bonus de 35% de daño activo, que nos va a hacer que hagamos muchísimo más daño. Y luego vamos a hablar de los compañeros, de las mascotas, y vais a ver cómo todo esto lo vamos a poder pues combinar para hacer más daño e ir bastante más rápido. Mira, ahora por hablar, ahora no nos hemos pasado de ese boss, pero bueno, la verdad que si lo juego en manual lo paso súper rápido. Bien, vamos a seguir, vamos a proseguir. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues por aquí tenemos la bomba o el meteorito, la caída de meteorito, que invoca meteoritos que causan 1450% de daño a distancia y aumentan un 30% de daño tus propias habilidades durante 5 segundos. Esta es una de las mejores habilidades que podéis llevar, chicos, por todo lo que hemos comentado, por lo que hace, el daño que hace. También 5 segundos y también se regenera cada 13 segundos. No lo he dicho, pero os dan efecto y los mejores efectos son los que te aumentan la vida básica, ataque y defensa. Así que, chicos, intentar que lleven esos efectos. Vale, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Bueno, las siguientes yo todavía no las he desbloqueado, pero ya he estado indagando y toqueteando un poquitín. Y lo que sí que os puedo decir que para mí las dos mejores o de las rojas, de las legendarias que tenemos por aquí, son el aturdimiento, que lo que hace rocía una niebla venenosa que causa, ojo, 3134% de daño a distancia y aturde a los objetivos al alcance. Esta sí que se regenera cada 19 segundos, tarda un poquito más, pero la verdad es que hace mucho daño. Y luego tenemos por aquí el paso de huracán, que invoca vientos huracanados que causan 2642 de daño a distancia y aumentan el ataque propio durante, o sea, un 15% durante 5 segundos. Y también el efecto pues nos va a subir la vida básica, el ataque y la defensa porcentualmente en función del nivel que tengamos nuestra habilidad. Así que chicos, esas para mí son las mejores habilidades que debéis llevar. Ya sabéis, vamos a recordar, una defensiva y el resto que sean ofensivas. Con lo que hemos estado hablando, pues si tenéis las que hemos estado hablando, pues intentar llevar esas, porque la verdad que vais a reventar a los enemigos. El resto, estas todavía no las he probado. Cuando subamos de nivel y obtengamos todas, pues subiré otro vídeo y os explicaré cuáles son las que estoy llevando yo en ese momento. Bien, vamos a hablar de las mascotas. Las mascotas, pues bueno, aquí depende, pero por ejemplo, cuando llevamos las mascotas azules, también va a depender mucho de cuáles tenéis subidas y cuáles no. Pero dentro de las mascotas azules, pues a destacar, por ejemplo, a Amy, que lo que hace que es, como efectos de despliegue, aumenta el daño de las habilidades un 15% y el efecto es ataque básico, defensa y vida. Pues fijaros, si lo tenéis subido como yo, hasta un 56%, que la verdad que es bastante. Esta tiene que ir sí o sí, si no tenéis mejores, tenéis que llevarla sí o sí. Luego hay diferentes mascotas que podéis llevar para momentos puntuales, como puede ser el cactus, que lo que hace es que cada 3 ataques básicos causa un 15% de daño adicional a distancia, pues si queréis reventar en un momento dado un poquito más. O por ejemplo el caracol, que lo que hace es que reduce la velocidad de movimiento del enemigo un 20%, pues para que el boss ataque más lento o que vosotros seáis más rápido que los enemigos y podáis eliminarlos mucho más rápidamente. Y luego ya si pasamos a lo que son las mascotas moradas, pues exactamente lo mismo. Por aquí tenemos varias mascotas que, bueno, pueden servirnos y que están bastante bien. Por ejemplo, el cactus bestia, que cada 3 ataques básicos causa un 20% adicional de daño a distancia al objetivo, con lo cual vamos a hacer más daño cada cierto ataques básicos. También tenemos, por ejemplo, este de por aquí, que lo que hace es aumentar el contraataque un 8%, que la verdad que está bastante bien para cuando salta lo que es el contraataque y podemos hacer más daño, porque también el efecto
efecto ataque básico, defensa y vida es un 24%, pueden ser las más interesantes. Luego tenemos por aquí el espíritu natural. También me gusta la recuperación de energía de la habilidad, se acelera un poquitín, con lo cual vamos a tener habilidades antes, pero bueno, eso ya, yo prefiero ir a más daño que a recuperación de energía. Eso ya va a depender un poquito también cómo tengáis a vuestro personaje, con objetos, etcétera. Y luego ya pasamos a las amarillas, y aquí ya podemos hacer más cositas y la verdad que está bastante bien. Bien, ¿cuál llevo yo? Pues yo estoy llevando esta, que es el gallo guerrero, que lo que hace es que aumenta el daño de ataque básico un 20%. Todo lo que podamos mejorar el daño de ataque, el básico, va a estar muy bien, porque vamos a estar constantemente atacando, con lo cual vamos a hacer muchísimo más daño. Y es una mascota que a priori igual dices, joder, pues no voy a hacer mucho más daño o lo que sea, pero como te aumenta el básico, con tu personaje vas a poder hacer más daño. También en el efecto, pues el ataque básico, defensa y vida te lo va a mejorar. Luego llevo el dragón que nos regalan al principio del juego, que lo que hace es aumentar un 20% el daño de ataque básico y un 8% la probabilidad de crítico de habilidad, que la verdad que está muy bien, aunque hay otra que es mejor para esto y que ahora lo vamos a ver. Por aquí estoy llevando también al Maggato, que tras liberar la habilidad activa hace explosionar al enemigo, causando un 180% de daño, que es mucho daño, chicos, y me parece que está bastante bien, así que lo podéis llevar. Todo esto, digo, también en función del nivel que lo tengáis. Si veis que otro tenéis que está a mejor nivel, a lo mejor podéis hacer pruebas, pues lo podéis cambiar y os puede dar, pues bueno, mejor resultado. Vale, por aquí estoy llevando también al pájaro dispar, que lo que hace es aumentar la velocidad de ataque, muy importante. Mejoramos el ataque básico y mejoramos la velocidad de ataque para hacer más daño en el menor plazo posible. O sea, en muy poquito tiempo hacer mucho daño, que es a lo que quería ir. Vale, y luego tenemos por aquí estas dos, por ejemplo, para mí el gallo Kung Fu. Ojalá que me toque porque es muy bueno y lo que hace es aumentar el daño de ataque básico un 25%, chicos, que es un poquito más que el 20% que estábamos llevando en el dragón. Y la verdad que con el básico, lo que hablábamos, si atacamos muy rápido y tenemos mucho daño en el básico, lo que vamos a hacer es en muy poquito espacio de tiempo hacer mucho daño. Y luego esta, por ejemplo, me parece una de las mejores mascotas, que es Folidoto, que aumenta el daño de las habilidades un 40%. Esto es una barbaridad, chicos. Los que tengáis a este personaje, dejádmelo en los comentarios, porque la verdad es que es muy buena mascota. Me parece la mejor de todas las que hay dentro de las doradas. De estas dos, bueno, doradas o un poquito más, como ya tirando para naranja. Y luego pues estamos llevando el Mecha Dragón, que aumenta el crítico un 10%. Pues bueno, cuando salta el crítico, la verdad que se nota el llevar un poquito más de daño. El resto, como no las tengo, no las he probado, lo mismo. Cuando las consiga, subiré otra guía, otro vídeo hablando ya un poquito de las mascotas de endgame o de las tochas, para ver qué combinación tenemos que llevar y que funcione bastante bien. Así que, chicos, esta es la guía de habilidades y de mascotas. Espero que os sirva. Si tenéis cualquier duda, lo que digo siempre en los vídeos, dejádmelo en los comentarios y os lo resuelvo, o si os puedo ayudar con cualquier cosita. De todas formas, ya sabéis que tenéis el Discord. Voy a crear una sección del juego para todo el tema de preguntas, mascotas, habilidades y demás, y que para que ahí podamos hablar un poquitín. Así que si queréis también podéis entrar al Discord. Os lo voy a dejar todo en la descripción del vídeo. Así que, chicos, nos vemos en un siguiente vídeo. Ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Legend of Murrum. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!